Desde Europa hasta las Américas, son cada vez más los países que están eligiendo a líderes jóvenes. En esta edición de Efecto Naim, exploramos a qué se debe esta tendencia y cómo está transformando la política moderna. Además, el reconocido periodista David de Jong nos revela el pasado nazi de algunas de las marcas más reconocidas del mundo. Y nos vamos de viaje para conocer las curiosas celebraciones que le rinden tributo a los animales. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. En enero del año 2021, Joe Biden se convirtió en el presidente más viejo en la historia de Estados Unidos. Para esa fecha tenía 78 años de edad. Sin embargo, la distinción de ser el mandatario de mayor edad en ocupar el cargo la tenía ante su predecesor, Donald Trump, quien llegó a la Casa Blanca con 70 años. La avanzada edad de los políticos estadounidenses ha sido motivo de análisis, debates y artículos de opinión desde hace ya varios años. Pero los expertos afirman que Estados Unidos es la excepción a la regla. Consideremos los 38 países que son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que incluye países tan diversos como Chile, Francia y Canadá. Una investigación ha demostrado que la edad de los líderes de esas naciones ha estado declinando desde el año 1950, cuando el promedio de edad rondaba los 63 años. Para el año 2020, por ejemplo, esa cifra bajó a 54 años. Es decir, se han estado eligiendo líderes cada vez más jóvenes. ¿A qué se debe esta nueva ola de líderes jóvenes? ¿Qué nos dice sobre nuestras sociedades y sobre la política moderna? Buscamos responder estas preguntas en el siguiente reportaje. Miren. Para septiembre de 2022, en Europa había 15 jefes de Estado menores de 55 años. Ninguna otra región del mundo se compara. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, llegó al poder con apenas 34 años de edad en 2019. Ella y su homólogo en Montenegro, Dritana Vasovic, están hoy entre los mandatarios más jóvenes del mundo con 36 años de edad. Pero por apenas meses, es un presidente latinoamericano el que tiene la distinción de ser el jefe de Estado en funciones más joven de todos, el chileno Gabriel Boric. Y es que desde Europa hasta las Américas parecen ser cada vez más los países que están apostando por la juventud tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo. Así lo asegura Will Freeman, quien cursa un doctorado en ciencias políticas en la prestigiosa Universidad Princeton. También estamos viendo un creciente número de jóvenes convirtiéndose en presidentes de sus legislaturas en países tan variados como Bolivia y Colombia, a pesar de que no tienen más de 30 o 40 años. Los analistas aseguran que esta tendencia se ha desarrollado a la misma vez que la política global enfrenta una crisis de liderazgo y de confianza. Así, muchos líderes jóvenes se presentan como candidatos dispuestos a tomar las decisiones difíciles que sus predecesores no habían tomado. Hablamos con George Tsiatis, director ejecutivo de Resolution Project, una organización dedicada a apoyar a jóvenes políticos y emprendedores sociales. El cambio climático y otras crisis existenciales están subrayando la necesidad de que la gente joven se involucre en la política, pues hasta ahora son ellos los que tienden a mirar más a largo plazo, se enfocan en hacer inversiones en el presente para ver resultados a futuro, mientras que los líderes mayores tienden a enfocarse en aquello que los puede ayudar a ser reelegidos. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que llegó al poder con 37 años, ha hecho de la lucha contra el calentamiento global una parte primordial de su agenda nacional e internacional. Por ejemplo, prometió que para 2025 las operaciones de su gobierno generarían 0 emisiones de carbono netas. Y así se expresó en una entrevista mediática sobre el cambio climático. Las generaciones más jóvenes en todos los países están exigiendo y esperando cambios tangibles. Y con razón, todos sabemos que si no lo hacemos ahora, no veremos los beneficios.
Por otro lado, la crisis de liderazgo ha eliminado barreras de entrada para políticos con poca experiencia. Los partidos políticos tradicionales se están debilitando e incluso colapsando en muchos países democráticos, tanto en el mundo en desarrollo como en las naciones más ricas. Eso está generando oportunidades para políticos millennials como Gabriel Boric, a quienes antes les hubiera tomado años o incluso décadas alcanzar posiciones de liderazgo en esos partidos tradicionales. Pero ahora pueden postularse como candidatos independientes o con partidos nuevos y tienen una oportunidad real de ganar. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, también fue elegido con 39 años en 2017. Llegó al poder de la mano de un partido independiente llamado En Marche, que fundó él mismo un año antes. Por su parte, Nayib Bukele, en El Salvador, lanzó una exitosa campaña en contra de los dos partidos más importantes del país a los 37 años de edad. Sin embargo, su mandato se ha caracterizado por un declive en las libertades democráticas y por una serie de extravagantes promesas que hasta ahora no han dado resultados. Los líderes millennials además han sabido conectar con el creciente número de potenciales votantes que tienen acceso a Internet y conocimiento de una variedad de plataformas. Estos líderes se apoyan principalmente en redes sociales como TikTok. Por ejemplo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se negó a participar en debates televisivos tradicionales y solo ofreció entrevistas a celebridades de YouTube. Samuel García se convirtió en el gobernador de Nuevo León, que es el segundo estado más pudiente de México, gracias a su esposa, que es influencer. Ambos tienen menos de 40 años. Esta presencia en las redes sociales puede ser un arma de doble filo. Recientemente, se filtró un video en el que la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, aparecía en una fiesta. Algunos la apoyaron, argumentando que es normal y sano que una persona de su edad se divierta con amigos. Otros la criticaron ferozmente, alegando que su comportamiento no era acorde al de un jefe de Estado. Freeman argumenta que hemos llegado a tener expectativas demasiado altas para los políticos jóvenes. Olvidamos que al final del día son humanos y que una cara nueva y juvenil no implica soluciones mágicas. Otros, como Ciatis, proponen que la clave está en la colaboración entre políticos de la vieja y la nueva escuela. Pues nuestras sociedades son mejores cuando los diversos sectores de la sociedad están representados. Hay que recordar que la edad no es lo que hace y define a un buen líder. Es su capacidad de gobernar de manera eficiente, justa y sobre todo honesta. Al regresar a la pausa cambiamos de tema. Voy a conversar con un periodista que ha logrado exponer el oscuro pasado nazi de algunas de las empresas más prestigiosas de hoy. No se vaya, le va a interesar, le va a sorprender. La multinacional de autos y motocicletas BMW, el conglomerado de empresas de fabricación industrial Siemens, la multinacional de servicios financieros Allianz. Estas empresas tienen mucho en común, aunque pertenecen a industrias muy distintas. Están entre las compañías más grandes de Alemania, primero. Segundo, son algunas de las más grandes del mundo en sus respectivas categorías. Tercero, en el siglo pasado fueron el pilar financiero de Hitler y su partido nazi. Estos espinosos temas son los que ha estado explorando, investigando durante años mi invitado de hoy. La pregunta es, ¿cómo detrás de algunas de las marcas más notorias, más prestigiosas del mundo, se esconden terribles secretos, crímenes de guerra, avaricia desmedida e impunidad? Se trata del periodista holandés David de Jong. Durante años, de Jong reportó para Bloomberg News desde Ámsterdam y Nueva York sobre la banca, las finanzas y las fortunas ocultas en paraísos fiscales. Este año 2022, de Jong publicó un libro que estuvo escribiendo durante 4 años desde Berlín. El título del libro es Dinero y poder en el Tercer Reich, la historia oculta de las dinastías más ricas de Alemania. Esta es mi conversación con David de Jong. Bienvenido al programa, es un placer tenerlo con nosotros. It's a pleasure, Moises. It's good to be here. Su libro se titula Dinero y poder en el Tercer Reich,
la historia oculta de las dinastías más ricas de Alemania. ¿Cuál es esa historia oculta que usted nos revela? La historia oculta tiene varios aspectos, pero diría que el aspecto contemporáneo es el esfuerzo que hicieron grandes empresas como BMW, Volkswagen y Porsche para esconder su involucramiento con las atrocidades cometidas por los nazis en Alemania. Esas empresas se beneficiaron económicamente de la producción masiva de armas, le expropiaron negocios a los judíos y utilizaron mano de obra esclava durante la Segunda Guerra Mundial. Después que Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, estas empresas mantuvieron el poder y las fortunas que habían amasado durante los nazis. Usted lo que argumenta es que asegurar la prosperidad y el éxito de estas compañías era parte de una estrategia para contener el comunismo. Explíquenos eso. Sí, eso es correcto. Cuando comenzó la Guerra Fría en el año 1947, las fuerzas estadounidenses se olvidaron de lo ocurrido en la Alemania nazi. La decisión política que tomó el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman, fue reconstruir Alemania Occidental como un estado fuerte, democrático y económicamente viable para poder luchar contra la Unión Soviética y la expansión del comunismo desde el este. En su libro aparece el caso de Rudolf August Oetker. ¿Quién es ese señor? Rudolf August Oetker fue el empresario que creó el conglomerado Oetker, que hoy día es conocido principalmente por sus mezclas para hornear y pizzas congeladas. Ese conglomerado también es dueño de la cervecería más grande de Alemania y de una línea de hoteles de lujo. Así, Oetker se convirtió en uno de los mayores empresarios de Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que muy poca gente sabía, más allá de sus familiares y amigos, es que Oetker fue oficial voluntario de las fuerzas paramilitares nazis, conocidas como las SS, y recibió entrenamiento en el campo de concentración Dachau. Ideológicamente, Oetker era nazi y su familia también lo era. Incluso en los años 50, 60 y 70, apoyó a la extrema derecha. Le dio dinero al Partido Nacional Democrático, que es reconocido abiertamente como una organización neonazi, y también apoyó económicamente a sus antiguos colegas de las SS. Usted también habla de Friedrich Flick, quien fue un gran proveedor de armas para los ejércitos nazis. Pero, ¿qué pasó con él después de la guerra? ¿Cómo le fue? Bueno, de los personajes que incluyo en el libro, Friedrich Flick fue el único que terminó siendo condenado por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg, pero fue liberado en el año 1950 por John McCloy, el alto comisionado de Estados Unidos para la ocupación aliada de Alemania, ese gobierno liderado por los aliados victoriosos después de la derrota de la Alemania nazi. Fue una decisión política. No solamente liberaron a empresarios condenados, sino también a muchos oficiales de alto rango de las SS que habían asesinado a cientos de miles de judíos. Pues Estados Unidos necesitaba que las industrias en Alemania Occidental llenaran el vacío de producción que quedó cuando las fábricas estadounidenses comenzaron a producir armas exclusivamente para la Guerra de Corea. Usted relata cómo los dueños de estas empresas que tenían vínculos con los nazis terminaron financiando a profesores y académicos para que hicieran estudios históricos de lo que pasó. Y generaron reportes, pero le pregunto, ¿son estas versiones del pasado precisas, confiables, o son meros intentos de reescribir la historia y disminuir la culpabilidad que hayan podido tener estas empresas? No, ciertamente son precisas. Lo que pasa es que son estudios densos de 1.200 a 1.600 páginas, escritos en alemán académico que nunca llegan a una audiencia amplia. Esto le ha permitido a las familias que controlan empresas como BMW y Porsche esconder ciertos hechos bajo la alfombra. Los herederos también han conseguido que fundaciones internacionales, premios e instituciones sigan llevando los nombres de sus padres y abuelos, que en realidad fueron criminales nazis. Han continuado celebrando sus éxitos en los negocios, pero sin ser transparentes sobre sus crímenes de guerra.
En el libro usted demuestra cómo el gobierno alemán y el pueblo alemán en general han hecho enormes esfuerzos para reconocer sus errores del pasado y la tragedia que fue el Holocausto. Pero usted también argumenta que las dinastías más ricas de Alemania y las empresas no han formado parte de ese proceso de reconocer sus culpas. ¿Por qué? Sabes, también lo vemos en muchos otros países. Los actores más poderosos hablan sobre la memoria histórica y dicen que participan activamente en esa cultura, pero en realidad lo que hacen es muy astuto y sutil. Por ejemplo, en el año 1999 se llegó a un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y Alemania para compensar a quienes habían sido trabajadores esclavos. En ese acuerdo, los empresarios y compañías alemanas no tuvieron que admitir ningún tipo de culpa por sus crímenes. Así que, sí, se ha pagado dinero, pero las empresas más grandes de Alemania no han hecho ningún reconocimiento moral ni han tomado responsabilidad histórica. Estas empresas como las que se centra su libro, la BMW, Volkswagen o Porsche, ¿se han comunicado con usted para darle acceso a su historia o más bien han intentado bloquear su trabajo? The companies weren't particularly cooperative, nor did they try to block me in my work. Sabes, las compañías no cooperaron conmigo, pero tampoco intentaron bloquear mi trabajo. Desde que fue publicado mi libro han ocurrido dos grandes cosas. Consideremos por un lado a la Fundación BMW, que lleva el nombre del criminal de guerra nazi Herbert Quandt. Los dos hijos menores de Quandt actualmente controlan las acciones de BMW y son la familia más rica de Alemania. Muchas personas en todo el mundo recibieron dinero de la Fundación BMW y ahora están furiosas, se sienten engañadas. Esto obligó a la Fundación a publicar un comunicado de mea culpa donde prometieron cambios. Veremos si en realidad eso ocurre. En segundo lugar, Porsche cotizará en la Bolsa de Valores este año por una valoración de $100.000 millones. La empresa ha decidido decir la verdad y está intentando darle una indemnización moral a su cofundador, quien fue un hombre judío que fue expulsado en su momento por las familias Porsche y Piëch, que aún controlan la compañía. By the Porsche and Piëch families who still control Porsche today. Hay otros ejemplos de países en los que importantes empresarios crearon su fortuna colaborando con regímenes totalitarios, sanguinarios, como ocurrió en Alemania. Sabes, hay un libro excelente titulado Franquismo S.A. Fue publicado en el año 2019 y es muy similar a mi libro. Trata sobre las dinastías más ricas de España que hicieron mucho dinero durante los 36 años de dictadura de Francisco Franco. Cuenta cómo se le expropiaron los negocios a los oponentes republicanos para entregárselos a los seguidores de Franco y cómo trabajadores esclavos fueron utilizados en toda España para construir empresas. No ha habido ningún tipo de reconocimiento de esa historia en España a nivel corporativo. Entre las familias que se enriquecieron durante ese período están 4 familias industriales que siguen siendo las más ricas de España. Además, según investigaciones realizadas por el diario El País, el nieto de Franco tiene una fortuna de casi $400 millones. Los herederos de Franco y él mismo hicieron muchísimo dinero con su dictadura. Creo que eso sería otro ejemplo de la continuación de dinero y poder luego de la caída de un régimen dictatorial. An example of continuation of money and power post the fall of the dictatorial regime. David de Jong es el autor de Dinero y Poder en el Tercer Reich, la historia oculta de las dinastías más ricas de Alemania. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir tu investigación, David. Es un placer. Thank you, Moises. It was a pleasure. Al regresar a la pausa los llevo de fiesta. En el mundo existen todo tipo de celebraciones, incluyendo festivales que celebran específicamente a los animales. Se va a sorprender. Anualmente en varios países se organizan tributos, fiestas, reconocimientos al reino animal que tienen fines tan variados como fomentar el turismo o la conservación ambiental. Y algunos mueven muchísimo dinero. Hoy nos vamos de viaje para conocer los curiosos eventos en honor a los animales. Miren. En 2021, los perros que trabajan con la policía de Katmandú, en Nepal, recibieron medallas y se les obsequió un día libre.
fue parte de la celebración hindú de Kukurtiar, que anualmente busca honrar a los caninos con flores y comida por ser considerados mensajeros del dios de la muerte. Incluso los perros callejeros reciben obsequios. En la provincia tailandesa Lopburi son los macacos los homenajeados. Muchos creen que estos animales traen buena fortuna, así que el último domingo del mes de noviembre se les ofrece un banquete de 2.000 kilos de fruta que puede costar más de $3.000. Cada año, más de 600.000 personas asisten al Salón Internacional de la Agricultura en París. Es una gran feria para dar a conocer la ganadería y la agricultura francesa. Vacas, cerdos y otros animales provenientes de diversas granjas de Francia compiten por ser reconocidos como lo mejor del país. En 2022, el famoso evento culminó con un impresionante desfile de 2.000 ovejas que viajaron desde el suroeste de Francia para dejar su huella en la Ciudad de la Luz. Qatar, por su parte, organizó en marzo de 2022 el primer Festival de Belleza de Camellos, atrayendo a concursantes de países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Este curioso evento contó con estrictas reglas y más de 40 camellos fueron descalificados por haber sido tratados con Botox. Pero el suertudo ganador se llevó un premio de unos $265.000. Y desde 2010 se celebra la Feria de Aves de Sudamérica, la más importante de este tipo en el continente. Durante varios días se organizan talleres y expediciones de observación de aves. En octubre de 2022, la sede será Perú, que cuenta con más de 1.880 especies de aves. Ya lo ve, incluso los animales tienen su día. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerde que puede visitarnos en efectonaim.net. Ahí encontrará todo nuestro contenido libre de costo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.